¿Ustedes qué saben de Haití? ¿Qué tú sabes de Haití? Profe, Que pasó un terremoto. Hay cantidad de enfermos. De doctores de Los Cuba. doctores de Cuba ofrecieron su Y Estados Unidos ayuda. mandó, en vez de matar doctores, mandó soldados. Se hizo la de saber yo si puedo de los doctores. Y los niños encerrados en las casas y todo. Llevaron maestros, cargamientos para ayudarlos. Llevaron, Estados Unidos llevaron soldados, en vez de médicos, llevaron soldados para derrotarlos. Pero Cuba le dio una gran importancia ya que iba a salvar a otras personas que lo necesitaban. Ok, ¿y por qué tú dices que Estados Unidos llevó soldados para derrotarlos? Porque querían apoderarse del país. Imagínense ustedes lo que le están diciendo a los niños cubanos, que en el terremoto de Haití Cuba mandó médicos para salvar y Estados Unidos soldados. Soldados. Ese es el adoctrinamiento en las escuelas. Con la cantidad de aviones con comida que llevaron los americanos. Pero fíjate, el gobierno cubano ahora arremete contra los maestros que dan clases particulares. ¿Por qué? Tú que fuiste profesor de matemáticas. Sí. Oscar, eso, todo lo que sea en contra de que las personas honradamente se busquen el dinero, el gobierno cubano siempre ha estado en esa... Esto es delito, cobrar por educar en Cuba. Bueno, no debe ser un delito, pero en Cuba todo es delito. Desde la época que yo estuve en Cuba, en los años 80, que fui maestro, no había necesidad de dar esos repasos, porque la situación no estaba mala, no era tampoco buena, pero no estaba mala. Entonces un alumno que tenía poca nota, tú se las dabas, no hacía falta ese dinero que te daban los alumnos, te daban los padres, porque uno vivía de su salario. Por ejemplo, yo como maestro ganaba 198 pesos y después gané 198 pesos al mes. Al mes. Y después 231 pesos cubanos, que eso me daba. Uno iba a un hotel, un restaurante y te alcanzaba. A partir de los años 90... Eso es como $20 al mes. Bueno, en aquella época el dólar estaba a razón de 2 por 1. 2 por 1, entonces eran $100. Eran $100 más o menos y uno le alcanzaba. Pero ya a partir de los 90 la cosa se puso mala y empezaron a salir los profesores a repasar. Yo tengo amigos en Cuba hoy día que todavía siguen repasando. Y cobran por eso. Y cobran por eso y eso es una ayuda a la familia. Pero esto lo que va a hacer es volver entonces a los años 90 cuando se vendía pruebas, se regalaba. ¿Se vendían pruebas? Eso no es... ¿Se vendían los exámenes? Se vendían pruebas, se cuadraba con la secretaria de la escuela y entonces ella iba al registro de graduado de alumno y te ponía el nombre y te daba un diploma, te daba una certificación de nota y el trabajo estaba hecho completo. ¿Todo eso es falso? Todo eso es falso. Hay mucha gente graduada de high school y, bueno, de secundaria básica y de preuniversitario hoy día que después llegaron a la universidad pero que tenían el diploma anterior falso. No me diga eso. Claro. Entonces, eso aparecía en las cifras de Naciones Unidas como Cuba, el país más alfabetizado del mundo y todo eso más culto del mundo. Y todo eso era mentira, porque en aquella época la educación todavía era buena. No era porque yo fuera maestro ni porque... Pero nosotros le poníamos interés a la materia. En los años 90, a principios de los 2000, yo me encontré con mi hijo con clases que las maestras, errores de contenido. Dando una clase, por ejemplo, de matemática, explicando una cosa sencilla, no sé... algo de matemática de primaria y tener un error de contenido, eso sí es grave en una escuela. Tú puedes a lo mejor darle una educación al muchacho política como se da en Cuba, porque el maestro de cualquier asignatura da una clase política dentro de la clase. Lo acabamos de ver con estos niños. Usted lo acaba de ver, pero tener un error de contenido en la materia, eso es grave. Eso pasa de los 90 para acá, pero con una naturalidad. Vamos a ver otro testimonio de una profesora de Cuba. Los países subdesarrollados, América Latina y el Caribe, los países con menos posibilidades económicas, son los que voluntariamente han brindado esa ayuda desinteresada, sin ningún interés por medio. Sin embargo, Estados Unidos, que es un país capitalista, un país capitalista con enorme desarrollo, y mira la actitud que asumen, una vez más se demuestra que la hermandad entre los pueblos, la solidaridad es el único camino para lograr la integración de América Latina y el Caribe y que todos nuestros países sean libres completamente, que nuestros países todos se liberen de esas trabas que aún impone el imperialismo y que no permiten que esos países subdesarrollados se desarrollen. Eso es algo que todos tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Pero a ese nivel, ¿qué clase es esa? Cualquier clase, puede ser matemática, geografía, cualquier cosa, y ese es el discurso. Cualquier clase, pero esa maestra, esa es una falsa. Porque esa maestra cuando sale de esa clase, Oscar, coge el celular que lo tienen como beeper porque no lo pueden ni usar y manda un mensaje de texto para Estados Unidos, mándame 30 fulas. Todo eso es mentira.
y le están engañando a esa juventud con ese adoctrinamiento que existe de toda una vida. Nosotros dábamos clases y teníamos que dentro de la materia... Pero ¿cómo se cambia la mentalidad? Usted como profesor, ¿cómo se cambia la mentalidad de ese estudiantado si durante años y años es el mismo bombardeo? Porque desde que tú naces, Oscar, estás viendo eso. Esa es la pregunta. ¿Cómo se cambia eso entonces? No, eso me imagino que Cuba, todo el mundo aquí apuesta que Cuba, la solución va a ser pacífica, que la educación que todo va a florecer. En Cuba todo está perdido y yo veo muy difícil que eso se cambie. Yo lo veo bien difícil, hay una pudrición total, lo está viendo con los maestros ahí. Esa muchachita, ella me da pena, pero ella es una falsa porque ella sale de ahí y nada de eso que le dice a los alumnos es lo que piensa. Ella tiene otro modo de vida y cuando sale de ahí pasa el mismo trabajo que pasa cualquier cubano y tiene que tratar de resolver. Y ella misma es la primera que después pone una nota y da una prueba y todas esas cosas. Ahora bien, con relación a estas denuncias de ilegalidad de los repasadores, como le llaman, también hay una serie de medidas que contra los cuentapropistas, en el negocio del turismo, de las cafeterías, dicen que podrán vender ron y cócteles directamente, pero por otra parte, y fue cuando usted vino la semana pasada, se prohíbe la venta directa de ropa importada de Estados Unidos o de donde sea. ¿Cómo se van compaginando todas estas contradicciones? A pesar de todo eso, a favor y en contra, la gente sigue resolviendo. Claro, la gente sigue resolviendo porque tú le prohíbes. Por ejemplo, la gente cargó, salió, yo estaba en Cuba y salían todos los vecinos míos para Ecuador a buscar ropa, para traerlas para Cuba a revender. Y ahora de pronto, cuando tienen todos esos maletines de ropa, tú le dices que no la pueden vender. Todas esas ilegalidades van a continuar porque ahora la gente está cargada de ropa, de el que vende cualquier cosa. En el caso del turismo... ya es menos porque la gente lo que hace es, los cantineros compran el ron por la izquierda y entonces van y buscan la hierbabuena para preparar el trago, todo eso es por la izquierda. Cuando tú llegas al bar, no hay nada que sea dado por el gobierno, en el caso del turismo. José, he estado por preguntarle esto desde hace mucho tiempo. Un hombre con su facilidad de palabra, con su verbo florido, su capacidad de análisis y su disposición para el pensamiento, para cultivarlo, ¿cómo deja de ser maestro de matemáticas para ser administrador de panadería? No, yo seguí en las matemáticas. Ah, también. ¿Cómo siguió en las matemáticas? Yo seguí en las matemáticas porque para fachar harina tenía que sacar cuentas. Ah, usted no dejó las matemáticas. Lo único que hice, yo siempre me ha gustado educar y enseñar, pero ahí lo que estaba era enseñando al pueblo cómo se come pan. ¿Cómo se come Yo pan? lo que hice... ¿Pan de calidad o pan, no, pan subrepticio? No, pan de mala calidad, Oscar. De mala calidad. Sí, para uno poderse apropiar de ese producto, tiene que fabricarlo de mala calidad. Qué pena, ¿no? Por ejemplo, yo estuve los últimos 2 años de mi vida en Cuba, yo fui administrador en el turismo. ¿En el turismo? Sí, de un almacén de Recreatur, la empresa Recreatur. ¿Pero usted era administrador en el turismo o de las turistas? No, en el turismo, pero en la empresa mía Recreatur es Turismo Nacional. Ya. Turismo Nacional. No, yo soy felizmente casado hace 28 años, Oscar. Ya. Entonces, en el Turismo Nacional, yo tenía un almacén que era una mina de oro. Estaba poblado de todo lo bueno que quiere la gente en su casa, en los hoteles. ¿De qué estaba poblado ese almacén? De todo. Eso tenía tazas de baño italiana, tenía... ¿Pero qué es eso? Lavamanos, pilas de agua de las que usan los millonarios. Yo tenía aquello repleto. ¿Y dónde adquiría usted eso? No, eso es del gobierno, Oscar, en Cuba. Todo es del gobierno. Sí. Yo era el administrador de eso. Yo tenía que entregar por una orden a quien viniera, al director de un hotel, a entregarle eso. ¿Y en determinado momento hubo una desviación que no llegó a su destino original? No, en determinado momento no, siempre hubo una desviación. Siempre. Siempre. ¿Y a dónde iba esa desviación? Lo mal que funciona el gobierno, estamos hablando del turismo. Sí. Venía el administrador de un hotel o de una cafetería porque necesitaba la taza de baño para su restaurante. Sí. Y eso debía darlo con una orden de entrega. Yo se lo vendía por la izquierda. Por la izquierda. Y él lo pagaba porque él sacaba el dinero de ese restaurante y la mitad era para él. Entonces, si no tiene baño, la gente no va. Entonces, una cosa que había que asignársele, yo se la vendía. Honestamente. Sí, para mí era honestamente porque el dinero era para mí, para mantener a mis negritos. Y yo se lo daba y así venía todo el mundo. Yo tenía de todo en ese almacén, Oscar. Con usted hay que aprender muchas cosas. Usted tiene que volver al programa. Cuando Tiene usted que quiera. volver. La semana que viene volvemos. Cuando usted quiera. Y nos enseña más de cómo es la vida real en Cuba. Ok, Esa cómo es la no. real realidad. La verdadera verdad. La verdadera Como dice verdad. usted. Bueno, pues José Camejo, muchas gracias.